Muy bien, vamos a desarrollar la teoría del consumo y para ello comenzamos diciendo que la teoría del consumo lo que busca es tratar de explicar el comportamiento que tenemos los consumidores y para ello ese comportamiento se modeliza o refleja suponiendo que se puede medir el nivel de satisfacción que experimenta un consumidor al justamente consumir un bien. ¿Cuál es el nivel de satisfacción? Nivel de satisfacción que llamamos utilidad. A partir de ahí es que nosotros entonces empezamos a desarrollar la teoría del consumidor. Primero suponiendo qué es lo que le ocurre a un consumidor, qué es lo que experimenta cuando consume un bien, cuando consume distintas cantidades, cuál es el comportamiento que adopta ese consumo en relación al nivel de satisfacción que experimenta con el consumo del mismo. Posteriormente lo que veremos es cómo hace o cómo elige entre dos bienes, cómo maximiza su nivel de utilidad, su nivel de satisfacción cuando tiene dos bienes para consumir una canasta de dos bienes, dado un determinado nivel de ingreso que llamamos restricción presupuestaria. Veremos cómo hace para maximizar ese nivel de consumo. Y esa maximización implica tener en cuenta, obviamente, cuál es el nivel de satisfacción, cuál es el máximo nivel de satisfacción que experimenta, dada una restricción presupuestaria, al consumir determinada cantidad de un bien y de otro bien. Desarrollado esto, derivamos y vemos finalmente cómo es y por qué surge la curva de demanda de un bien que nosotros vimos en las primeras clases. Dada esta primera introducción, comenzamos entonces a definir lo que es la utilidad como aquel nivel de satisfacción que experimenta un agente económico, que experimenta un individuo como consecuencia de consumir determinadas cantidades de bienes. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos lo que denominamos utilidad total, y esa utilidad total está, lo que hace entonces es mide la máxima o el máximo nivel de satisfacción que experimenta un individuo por el consumo de dicho bien. No se ve bien esto. Entonces, ¿qué es lo que observamos de esa manera? La utilidad total es lo que mide qué es lo que experimenta un individuo cuando consume una determinada cantidad de bien. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que va experimentando? El nivel de satisfacción total que experimenta por las distintas cantidades que consume de ese bien. Y entonces lo que observamos es que cuando esto es así, lo que vemos que es que tiene un comportamiento de este tipo. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que yo voy consumiendo más cantidades de producto, mi utilidad total va, es decir, el nivel de satisfacción va aumentando. ¿De qué manera? Hasta alcanzar un máximo
el máximo nivel de satisfacción, y a partir de alcanzar ese máximo nivel de satisfacción, que implica la utilidad máxima, esto sería la utilidad máxima que alcanza el consumidor, y a partir de ahí esto es la cantidad que maximiza ese nivel de satisfacción o de utilidad. Y así entonces, ¿qué es lo que observamos? Esto es la utilidad total, es decir, la máxima cantidad que yo puedo consumir de un determinado bien que me genera el máximo nivel de satisfacción. A partir de ahí empieza a decrecer. ¿Qué significa? Y que por más que yo agregue unidades de consumo, ¿sí?, mayores a esto, unidades de consumo, lo que voy a observar justamente que es, por más que agregue unidades de consumo, lo que voy a observar es que ya mi nivel de utilidad disminuyó, ¿no? Y mi nivel de utilidad sería menor que la utilidad máxima. ¿Y eso por qué ocurre? Porque justamente tiene que ver con lo que experimentamos en la realidad, y eso es lo que se trata de describir y de modelizar, que es difícil. ¿Cuál es el grado de satisfacción que experimenta un individuo cuando consume una determinada cantidad de bien? Entonces, la descripción es que cuando nosotros tenemos mucho hambre o muchas ganas de consumir un bien determinado, empezamos consumiendo. La primera unidad nos genera mucha satisfacción, la segunda unidad nos genera también mucha satisfacción, pero tal vez un poquito menor que la primera unidad. La tercera unidad genera un nivel de satisfacción, la tercera unidad genera un nivel de satisfacción un poco menor que la segunda y menor que la primera, la cuarta, y así sucesivamente, siempre menor el nivel de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando a medida que yo aumento las cantidades, el nivel de satisfacción, pero lo hace en una forma decreciente respecto del aumento del consumo. Cuanto más consumo, mi nivel de satisfacción aumenta, pero a una tasa menor respecto de la porción anterior. Esto es como veíamos en clase. Si yo tengo mucho hambre y consumo una porción de pizza, me genera un nivel de satisfacción fenomenal. La segunda porción me genera un nivel de satisfacción importante, pero tal vez menor, un poco menor que la primera porción. La tercera porción me genera un nivel de satisfacción que es un poquito menor que la segunda y sensiblemente menor que la primera. Y la cuarta porción de pizza que incorporo me genera un nivel de satisfacción que es un poco menor que la tercera, es menor claramente que la segunda y mucho menor que el nivel de satisfacción que me genera la primera porción de pizza que consumí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy aumentando el nivel de consumo, sigo satisfaciendo mi capacidad de consumo, pero esta va decreciendo en la medida que voy consumiendo más cantidades. Si yo tengo ganas de comer dulce de leche, me levanto a la noche, como una cucharada de dulce de leche, me genera una satisfacción fenomenal. La segunda también, la tercera menor que la segunda, la cuarta ya me empiezo a empalagar y la quinta o la sexta ni les digo. Entonces, esto es lo que me está diciendo, que el nivel de satisfacción a medida que el consumo aumenta empieza a ser decreciente respecto de las anteriores, hasta que alcanza un máximo y a partir de ahí disminuye. Muy bien, atento a esto, aparece lo que es el concepto de utilidad total, que es lo que vimos, es la capacidad, la cantidad máxima que puedo absorber de un alimento generándome el máximo nivel de satisfacción, que incluye todas qué cantidad de porciones de torta puedo, por ejemplo, llegar a consumir. A partir de una determinada cantidad de porciones de torta, obviamente mi nivel de utilidad, si agrego más cantidad, empieza a disminuir. Muy bien, este es el concepto de utilidad total. Al concepto de utilidad total en el consumo de un bien aparece
el concepto de utilidad marginal. ¿Y qué quiere decir la utilidad marginal? Bueno, matemáticamente es lo que conocemos como la derivada de la utilidad total respecto de la cantidad. ¿Qué quiere decir? Es lo que me dice la utilidad marginal es cómo evoluciona mi utilidad, es decir, el nivel de satisfacción a medida que yo voy adicionando una unidad de producto al consumo. Es decir, ¿qué pasa con qué dice la utilidad marginal? El concepto es qué es lo que pasa con mi nivel de satisfacción, que es la utilidad total, a medida que yo voy incorporando unidades adicionales del producto que estoy consumiendo. Entonces, lo primero que hace, y lo vamos a ver acá en este gráfico, yo tengo cantidad y tengo utilidad marginal. ¿Qué me va a decir este gráfico, esta utilidad? Lo que me va a decir es que voy a llegar a tener, por ejemplo, que es decreciente, como decíamos. Es decir, para la primer unidad que yo estoy consumiendo es excesivamente elevado. La utilidad que me genera, el nivel de satisfacción de la primera unidad es terriblemente alta. La segunda unidad me genera un nivel, claramente me va generando un nivel de satisfacción que es menor. La segunda. La tercera me genera un nivel de satisfacción todavía menor. La cuarta me va a generar un nivel, ¿qué quiere decir? Esto que decíamos. La utilidad marginal lo que me describe es justamente cómo evoluciona el nivel de satisfacción cuando yo estoy incorporando unidades adicionales de consumo. Es decir, lo que habíamos dicho, esto de que aumentaba la utilidad marginal, aumentaba a una tasa decreciente el nivel de satisfacción a medida que yo incorporaba más cantidad de alimento, de un bien determinado, es lo que estamos registrando acá. Entonces, me mide toda la cantidad, por ejemplo, las 10 porciones, cuánto es lo que puedo consumir de un bien, la más que me genera el nivel que me deja satisfecho. Por demás es, por ejemplo, 10 porciones de torta. Y eso es lo que me dice la utilidad total, la cantidad máxima que puedo consumir de un determinado bien. Y lo que me dice la utilidad marginal es cada una de esas porciones de torta, si son 10 porciones, cómo evoluciona, es decir, cómo el nivel de satisfacción, cada porción, qué nivel de satisfacción me genera. Y obviamente es esto que decimos, es un nivel decreciente, hasta que la utilidad total es máxima y entonces la utilidad marginal se hace cero. ¿Qué quiere decir? Y a partir de ahí es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Y que yo si sigo consumiendo, el nivel de satisfacción va a ser menor y va a ser menor que antes. Eso es lo que quiere decir que es negativo y por eso lo hago hasta acá. Es decir, que esto es lo que me refleja el nivel de satisfacción que me genera en forma individual la primera, después la segunda, después la tercera, las puedo identificar cuál es el nivel de satisfacción que me genera, mientras que acá lo que veo es cuál es la cantidad máxima que puedo absorber de un producto determinado. Viendo estos conceptos de utilidad total, lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver, entonces, vamos a tratar de ver cómo hacemos, dado el concepto de utilidad como nivel de satisfacción en el consumo de un determinado bien, qué es lo que pasa cuando tengo dos bienes. Y entonces lo que vamos a observar cuando tengo dos bienes era lo que también habíamos visto en clase y que decíamos, bueno, que tengo acá un determinado
Supongamos que tengo acá el bien 2, que acá mido el bien 1 y que acá mido el nivel de satisfacción, que es la utilidad total, que me va a medir cada uno de los, que me va a dar la utilidad total, es el nivel de satisfacción que me genera el consumo de dos bienes. Entonces, esto es para ver cómo era con un bien, lo vimos recién, y ahora lo vamos a ver con dos bienes. Y lo que vamos a empezar a observar que es cuál sería la metodología para desarrollar el consumo. Bueno, lo que haríamos sería, ¿cuál sería la metodología que aplicaríamos para elegir las distintas combinaciones de los bienes y medir cuál es el grado de utilidad que genera una determinada cantidad de Q2 y Q1 frente a una cantidad distinta de Q2 y de Q1 frente a otra cantidad distinta de Q1 y Q2, de cuál es el grado de utilidad que me genera, es decir, el nivel de satisfacción de las distintas combinaciones de Q1 y Q2 que puedo hacer, cómo lo puedo representar gráficamente. Entonces lo que digo es, voy a suponer, por ejemplo, una forma es, supongo que tengo la cantidad Q, voy a utilizar esta cantidad, una unidad del bien 1, y la dejo constante y lo que hago es ir variando las cantidades de Q2. Y entonces, ¿qué voy a observar? Voy a observar que voy a trazar, voy a tener para Q1, voy a tener esta cantidad, que la dejo acá, y esta sería la utilidad que me genera. Cuando tomo una unidad de Q1 y dos unidades de Q2, me va a generar un nivel de utilidad superior, por ejemplo, que llega hasta ahí. Si tomo 3 unidades de Q2 y una unidad de Q1, me va a generar un nivel de utilidad que va a estar por encima, ¿sí? Y así, si tomo 4 unidades, me va a generar un nivel de utilidad que está por encima y hasta ahí estaría siendo creciente. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando yo tomo, digo, bueno, así lo hago con una unidad de Q1 y distintas cantidades de Q2. Después digo, bueno, voy a medir la utilidad de las canastas de bienes que están conformadas por dos unidades de Q1 y distintas cantidades de Q2. Y entonces voy a observar que voy a tener, y trazo de la misma forma, trazo una paralela, ¿y qué voy a tener? Bueno, que cuando tengo dos de Q1, una unidad de Q1 y una unidad de Q2, y dos unidades de Q1, voy a ver que tengo, por ejemplo, este nivel de utilidad que es similar a otro nivel de utilidad. Y después voy a observar así con cada uno, ¿no? Dos unidades de Q1 y dos unidades de Q2 y me va a dar probablemente este nivel. Después hago 3 unidades de Q2 y 2 unidades de Q1 y me va a dar un nivel por acá. Y después hago así, me va a dar un nivel más alto. De esta manera, lo que voy a ir formando, después lo hago con 3 unidades, la dejo fija y voy variando las distintas cantidades de Q2, y entonces estaría en 3, y lo que voy a observar también es que voy a tener distintos tipos de cantidad. Voy a tener esta por acá, esta por acá, esta otra por acá, esta otra por acá, y voy a observar que las distintas combinaciones que hago de Q2 y de Q1, las distintas combinaciones, en muchos casos generan un mismo nivel de utilidad, es decir, un mismo nivel de satisfacción. Y por ejemplo va a ocurrir que a lo mejor yo voy a tomar 3 unidades de Q2 y 2 unidades de Q1 y a lo mejor me genera el mismo nivel de utilidad que yo obtenía cuando consumía 2 unidades de Q2 y 2 unidades de Q1, y después todas las demás distintas. Y así voy a observar entonces que esta
conformación de pares ordenados, es decir, o canasta de bienes de Q1 y Q2, voy a observar que distintas combinaciones generan el mismo nivel de utilidad. Lo cual me genera lo que llamamos, porque es el espacio tridimensional, una superficie de utilidad sujeto a la variación de las distintas cantidades de Q1 y Q2. ¿Y qué observamos con estas combinaciones de Q1 y Q2 respecto del nivel de satisfacción? Bueno, que existen distintas combinaciones del consumo de estos dos bienes que me generan el mismo nivel de satisfacción. Por lo tanto, para poderlo ver gráficamente mejor, lo que hago es decir, bueno, supongo que hago distintos cortes y que los proyecto en un plano bidimensional. Entonces, cuando hago distintos cortes y los proyecto en el plano bidimensional, que sería donde está Q2 y donde está Q1, lo que voy a observar es que aparecen curvas que denominamos curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia, que son paralelas entre sí, representan distintos niveles de satisfacción o de utilidad. Por ejemplo, de 100, de 150, de 200, de 250 y así sucesivamente. Esta representación, que es lo que hace esta representación en estas curvas, surge porque yo hago cortes transversales de esta superficie y los proyecto acá. Y la forma que me da es esto. Son esta cuestión, que en realidad son infinitas. ¿Por qué? Porque esto es una superficie compacta. Entonces yo voy haciendo cortes y me van a dar curvas de este tipo, por ejemplo, de 100, una curva de 101, de 102, de 103, de 104, de 105, todas paralelas, y lo que voy a observar es que a medida que se alejan del origen, son convexas al origen, y a medida que se alejan del origen, son paralelas, representan mayores niveles de satisfacción en el consumo de estos dos bienes. Ahora bien, otra de las características que tienen, ¿cuál es? Es que estas curvas, que yo hay una de 100, una de 101, de 102, y hay otras de 99, 98, 97, todas tienen esta forma de que son paralelas y tienen las mismas propiedades. Yo las dibujo entre 100, 150 y 200 para que sea más claro lo que queremos significar. Entonces, dado se puede decir, mapa de posibilidades de consumo de dos bienes, Q1 y Q2, me genera la combinación de estas posibilidades de consumo, me generan niveles de satisfacción con las siguientes, que están representados por estas curvas, que son curvas de indiferencia, con las siguientes características. La primera es que a medida que se alejan del origen, representan mayores niveles de satisfacción o de utilidad. Es decir, las combinaciones Q1 y Q2 que están representadas en cada una de estas curvas, a medida que se alejan del origen, me representan combinaciones de mayor nivel de satisfacción. La segunda característica que tienen estas curvas de indiferencia es que cuando yo me muevo sobre esta curva de indiferencia, lo que tengo son distintas combinaciones de Q2 y de Q1 que tienen el mismo nivel de utilidad, es decir, de 100. Cuando me muevo sobre esta curva de utilidad voy a tener distintas combinaciones de Q1 y de Q2 que me representan un nivel de satisfacción de 150. Cuando me muevo sobre esta curva de indiferencia más alejada del origen que las anteriores, todas las combinaciones de Q1 y de Q2 que representa esta curva de indiferencia tienen un nivel de utilidad mayor al anterior y es de 200, y así a medida que voy representando distintos tipos de curvas. Entonces,
¿Qué quiere decir o qué significa que permanece constante el nivel de satisfacción en la medida en que tengo distintas combinaciones de Q1 y de Q2 cuando me muevo sobre la curva? No es ni más ni menos que esto. Yo tengo esta cantidad de Q2, por ejemplo, tomo una, la de 100, y tengo esta cantidad de Q1, y lo que me está diciendo la curva es que si yo tuviera en vez de esa cantidad, tuviera esta cantidad Q'2 y esta cantidad Q'1 de consumo de los dos bienes, cualquiera de las dos que consuma me van a generar un nivel de satisfacción de 100. Y si yo tengo otra, que es este nivel sería Q2 segunda, ¿no? Y este nivel de Q1 segunda, lo que voy a observar que es, bueno, que tanto esta combinación como esta combinación de Q1 y Q2, como esta combinación de Q2 y Q1, lo que me va a generar que es, bueno, siempre es el mismo nivel de satisfacción. Lo mismo pasa cuando estoy acá. Si yo en lugar de eso tuviera este nivel de Q2, ahora voy a tener este nivel de Q1 y me genera el mismo nivel de satisfacción que me generaría si yo tengo esta cantidad de Q2' y esta cantidad de Q1'. Entonces esta y esta me generan, son distintas combinaciones de Q1 y Q2, distintas cantidades que consumo de uno y de otro, distintas cantidades de café y distintas cantidades de medias lunas que estoy consumiendo. Acá consumo más medias lunas y acá consumo muchas medias lunas y poco café en relación por la relación que tienen. Y cuando me ubico en este punto, consumo más café y menos medias lunas. Entonces, cuando me muevo sobre esta curva, la segunda curva de indiferencia, lo que voy a observar es que las distintas combinaciones de Q2 y de Q1 me generan un nivel de 150. Cuando me muevo las distintas combinaciones de Q1 y Q2 sobre 200, me van a generar, obviamente, un nivel de satisfacción mayor que las combinaciones anteriores sobre las otras curvas, y así sucesivamente. Entonces, la primera condición o característica de estas curvas de indiferencia, ¿qué es? Es que a medida que son cóncavas al origen o convexas al origen, a medida que me alejo del origen, representan mayores niveles de satisfacción en el consumo de las distintas cantidades de Q1 y Q2. Me generan 100, me genera 150, 200, 250, 300, 350 y así, a medida que me voy alejando del origen. Y después la segunda característica de estas curvas de indiferencia es que a medida que me muevo sobre la curva de indiferencia, el nivel de satisfacción que me genera el consumo de las distintas cantidades de Q1 y de Q2 me mantiene constante el mismo nivel de satisfacción. Yo puedo consumir Q2 y Q1 unidades y me genera, sobre esta, me genera 100 unidades de consumo. O puedo generar Q2' menos cantidad de Q2 y más cantidad de Q1 y ¿qué obtengo? 100 unidades de producto. O voy a obtener menos cantidad de Q2 y más unidades de Q1 y me genera 100 unidades. Quiere decir que las distintas combinaciones sobre cada curva de indiferencia lo que me hace es que varían las cantidades, pero el nivel de satisfacción cuando estoy sobre una curva determinada sigue siendo constante. Por eso es indiferente, por eso es curva de indiferencia, porque a lo largo de esta curva voy variando las cantidades de consumo de un bien y del otro, pero el nivel de satisfacción me permanece constante. Dadas estas otras dos características, las primeras dos que describí recién, una tercera característica lo que me dice es que por este motivo son paralelas y no se cruzan entre sí. ¿Por qué? No se pueden cruzar, porque si se cruzara esta con esta, entonces van a existir combinaciones. Si las curvas de indiferencia no fueran así,
que son paralelas y por lo tanto no se cruzan nunca, si se cruzaran las curvas de indiferencia, lo que estaría ocurriendo es que no se estaría cumpliendo que cuando me muevo sobre la curva de indiferencia, el nivel de satisfacción permanece constante y lo que cambian son las cantidades que consumo del bien. ¿Por qué no se mantendría la utilidad o el nivel de satisfacción de 100? Y porque si yo tengo una curva de indiferencia que se corta, que pasa por las combinaciones de 100 unidades y las de 150 unidades, estoy diciendo que esa curva no va a tener combinaciones que no van en donde el nivel de satisfacción no es constante, porque si tengo un nivel en esa curva que tiene 100 y otras combinaciones me da 150, entonces estoy rompiendo uno de los dos supuestos que hice anteriormente. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Luego entonces, por ese motivo no se cruzan. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Yo lo que estoy diciendo es que a lo largo de estas curvas así construidas, el nivel de satisfacción permanece constante sobre 100 y lo que cambian, como vimos, son las cantidades que consumo de Q2 y de Q1. Cuando me muevo acá lo mismo y lo mismo. O sea que yo puedo mantener, cuando me muevo sobre la curva de indiferencia de 100 o sobre la curva de indiferencia de 150 o sobre la curva de indiferencia de 200, cuando me muevo en forma individual sobre cada una de las curvas, las combinaciones que obtengo, las distintas combinaciones de Q2 y de Q1, hacen que mi nivel de utilidad, que mi nivel de satisfacción permanezca constante. Es decir, siempre, si me estoy moviendo sobre esta, siempre las combinaciones de Q1 y Q2 que tenga a lo largo de esta curva van a ser de 200. Si me muevo sobre la de 150, las combinaciones de Q2 y de Q1 que tenga, cuando me muevo sobre la curva, van a generar un nivel de utilidad o de satisfacción de 150. Entonces, eso lo que me está garantizando es que las curvas de indiferencia sean paralelas y no se corten. ¿Por qué? Porque si yo tengo, a ver que se vea un poco más, si yo tengo voy a dibujarlo acá. Si yo tengo tengo Q2 y tengo Q1 y tengo las curvas de indiferencia que son así y digo que son paralelas y esta representa 100, esta 200 y esta 300 y digo esto representaría las características que yo digo de que a medida que se alejan del origen aumenta el nivel de satisfacción y que cuando me muevo sobre cada una de ellas el nivel de satisfacción permanece constante. Cuando me muevo sobre la de 100, las distintas combinaciones de Q2 y de Q1 que están sobre cada uno de estos puntos de 100 me dicen que permanece constante el nivel de satisfacción en el consumo de las distintas cantidades de Q2 y de Q1. Por el contrario, si cuando me muevo sobre la de Q2, sobre la de 200, sobre la segunda curva de indiferencia acá representada, lo mismo, las distintas combinaciones de Q2 y